Bendiciones y saludos, gente hermosa de todas las naciones que se conectan en cada episodio, en cada programación, para compartir con nosotros este tiempo que siempre viene para edificar tu vida, para animarte, para mostrarte la abundancia de la vida de aquel que todo lo hizo posible por ti y para ti. Hoy estamos muy gozosos y agradecidos del Señor porque tenemos en esta temporada hijos de la casa, amigos muy cercanos a nuestro corazón que han estado compartiendo en este tiempo diferentes programas del testimonio de vida que Dios manifestó e hizo en cada uno de ellos, trayendo sanidad. El Señor ha manifestado la libertad gloriosa de los hijos de Dios en cada una de estas personas que han estado con nosotros participando. Y hoy no es la excepción. Tenemos con nosotros a una de nuestras hijas de la casa. Ella es Isabela Polanco, quien nos estará acompañando a medida del transcurso de esta programación para hablarnos acerca del impacto que Dios hizo en su vida sanándola de una condición mental. Hoy vamos a hablar acerca de la sanidad mental y estamos como siempre puestos y dispuestos para acompañarte, mi esposo Carlos Jiménez, juntamente conmigo para acompañarte en este tiempo que tenemos. En breve nosotros regresamos para comenzar este programa que sabemos que edificará tu vida. Ya volvemos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Aquí estamos de vuelta para compartir este programa que yo sé que en nuestros días estamos viviendo muchas estadísticas. Antes no, cuando nosotros éramos más jóvenes, muchos años atrás, no se hablaba de una enfermedad mental. Mm, Solamente se le decían a las personas que estaban locos así es. o que estaban en un psiquiatra, en psiquiatría, pero ahora es tan común este tipo de enfermedad, tanto de depresión, ansiedad, eh, trastornos mentales, y cómo eso ha incrementado en los últimos días. Y una de las cosas que es más difícil es cómo tratarlo, Así es. porque no hay una química, no hay una cura, no hay una pastilla para eso, aunque hay cosas pastillas antidepresivas, pero no creo que hay una medicina que sane Así esas es. cosas. Así es. Y yo creo que en el día de hoy vamos a escuchar algo que yo sé que hay esperanza. Mm. Si tú estás pasando un momento difícil o conoces a alguien que está pasando un momento difícil, dile que sintonice y que escuche esta tremenda enseñanza en el día de hoy, porque sé que será de mucha bendición. Realmente, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Cuéntanos qué fue lo que pasó y cómo esto trajo un impacto negativo a ti y a tu matrimonio, a los tuyos. Y bueno, cuéntanos. La verdad, la historia empieza en la niñez. Cuando era pequeña, me crié sin mi papá. Viví con mi madre como madre soltera y desde niña me tenía ese vacío en mi corazón. Nunca tuve esa relación cercana con mi padre. Mi padre no me veía, o sea, nos juntábamos muy poco frecuente, no nos veíamos mucho y me crié así con esa soledad. Desde niña tenía mucha tristeza, desde jovencita, 14, 13 años, experimentaba pensamientos suicidas, no los entendía, no sabía de dónde venían, pero había un vacío. Todavía recuerdo que alrededor de los 7 años intenté contra mi vida, no lo llegué a hacer como oficialmente, pero fui al baño, tuve como una discusión con mi madre y tomé un cuchillo y lo puse
en mi muñeca. Recuerdo tirarlo porque sentía algo que me decía, no, y no lo hice. Pero desde esa edad que recuerdo, sentía una profunda tristeza que no podía explicar. Mm. 2018 pierdo a mi abuela fallece por una enfermedad en el corazón y es la primera persona cercana que pierdo. Se me derrumbó todo, aún siendo cristiana, no podía concebir el haberla perdido porque oré mucho por ella, oré por su sanidad, era la que le decía a todos, Dios lo va a hacer, pero en el momento que ella fallece, entonces también mi fe empieza a debilitarse, porque empiezo a cuestionarme, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Será que no hice lo correcto? ¿Será que no creí? Y pasan unos meses donde yo estoy como en autopilot, estoy viviendo, resolviendo, ayudando con los situaciones fúnebres, con la familia, pero como a los 2, 3 meses de ella partir, empieza un caos mental. Empiezo a sentirme muy deprimida, tengo que dejar la universidad, estaba haciendo mi licenciatura en psicología, detuve la universidad porque no podía concentrarme, no podía hacer nada. O sea, todo era llorar, perdí la concentración y llego a un psiquiatra ya en busca de una solución médica. Ahora, Cuando Ujú. perdón que te interrumpa. Eh, esta situación se da porque tu abuela era una persona clave, esencial en tu vida. ¿Cuál era esa relación que tú tenías con tu abuela? Mi abuela y yo llegué aquí con 17 años y mi abuela fue la persona que me recibió, me crió desde los 17 hasta después. Mi mamá se quedó en República Dominicana y yo estaba con ella junto con todas mis tías. Ahora, dentro de lo que surgió por la muerte de mi abuela, empezaron a resurgir otros traumas que estaban en silencio mío. Yo había pasado por un abuso a los 13 años, un abuso sexual. Un abuso sexual. Ujú. Había pasado Eso por... fue como el detonador. Entonces, eso estaba callado. Yo creía que lo había superado porque vengo a los caminos del Señor a los 17 años y yo era la chica de la alfombra. Siempre estaba en el piso llorando, pidiéndole a Dios que me sanara y ya yo creía que estaba bien. Pero cuando mi abuela muere es como un detonador. Entonces todo lo anterior empieza a subir y empiezo entonces a experimentar ya un caos mental, un descontrol. Me diagnostican con trastorno bipolar. Fue muy fuerte para mí porque para mí el trastorno bipolar eso sonaba como una pena de muerte, ya yo no iba a recuperarme de ahí. Yo decía, ¿cómo yo voy a salir de esto? O sea, ¿qué es esto? Pero aún ahí estaba siempre diciendo, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que yo voy a salir de esta, pero pasaban meses, pasaron años y yo no salía. Ahora, eh, el trastorno bipolar quiere decir que habían momentos donde tú estabas consciente, había cordura de pensamiento, y había momentos en que perdías el control, por así decirlo, ¿no? Exacto. Habían momentos de crisis. Sí, habían momentos muy buenos donde no eran momentos de un día para otro, eran meses o tal vez semanas o tal vez un año donde yo podía estar bien, pero habían bajadas muy bajas. Entonces, cuando yo bajaba, caía en una irritabilidad incontrolable. Cuando hablo de irritabilidad era todo me molestaba, mi esposo y yo era chocando todo el tiempo porque yo estaba muy molesta, me levantaba de mal humor, estaba con como con short fuse, como que me sentía que todo me hacía enojar. Ujú. El enojo llegó a un punto donde yo llegué a ponerme violenta. Esa fue la parte donde mi psicóloga dijo, creo que tenemos que buscar ayuda, porque ya no podemos controlarlo solo con terapia. Un momento donde me enojé tanto que empecé a lanzar cosas, desde ropa hasta latas, enfrente de mi familia. En ese caso hablo de mis niños y mi esposa. Y ya la relación estaba siendo debilitada, porque era con quién me casé, qué es esto. Y yo entonces no me podía controlar y me sentía como un monstruo. Entonces eso hacía que mi depresión bajara más, porque entonces cuando yo explotaba, sentía un dolor profundo porque decía, ¿quién soy? Mm, ¿Dónde está la hija de Dios? ¿Por claro. qué yo soy hija de Dios, pero me estoy ahogando? Había un sentimiento de culpabilidad cuando volvías en sí y entendías todo el caos que había tomado lugar, todo el desenfreno, lo que había causado, lo que habías hecho, cómo tus hijos habían sido partícipes y tu esposo había sido de alguna manera directa e indirectamente herido, ya fuera por palabras o por todo lo que tirabas, ¿no?
que podías haber golpeado a alguien de una manera fatal sin programarlo, sin que fuera planificado. En este proceso que tú estás casada, tienes 2 hijos. Sí, Entonces, primero viene una niña sí. y en ese proceso de la niña, después de tenerla, ¿todo estuvo bien? ¿Cómo se magnificó eso? Yo recibí el diagnóstico un mes antes de saber que estaba embarazada. Mm. Recibo el diagnóstico de trastorno bipolar, quedo embarazada, eh, pienso que el embarazo me va a traer una alegría tan grande que esto lo voy a superar. Pero durante el embarazo, mi psiquiatra dice, no es recomendable que tomes pastillas psiquiátricas porque tienes un bebé y le puede hacer daño. Yo tuve que pasar esos 9 meses sin pastillas. Acababa de tener un diagnóstico con manifestaciones de violencia y fue difícil porque en vez de yo tener la alegría que lleva un embarazo, yo tenía muchos momentos de alegría, estaba feliz de tener a mi bebé, pero entonces me sentía muy triste y me sentía molesta y sentía todas esas emociones. Entonces, fue un embarazo, yo puedo decir, cargado por la gracia de Dios, porque sin Dios no hubiera podido, porque no estaba medicada. Wow. Nace la niña y luego de nacer la niña, ¿qué tiempo hay entre la niña y el embarazo del bebé, del niño? A los 10 meses de la niña nacer, yo quedo embarazada del varón, de Alonso. En ese momento ya habían otros medicamentos que sí podía tomar en el embarazo, lo que me pareció maravilloso porque dije, bueno, confío en el Señor, pero creo que necesito la ayuda porque necesitaba poder llevar una paz en la casa, aunque puedo decir que aún tomándolos no sentía la tranquilidad, o sea, no Ok, sentía esa, esos sentimientos de ira ya. que no se controlaban. Es decir, que no hubo una terapia, no hubo un medicamento, Ujú. no hubo ninguna ayuda psiquiátrica que pudo tomar lugar para llevarte a un estado de salud mental, para llevarte a un control y a un dominio propio. Eh, y bueno, en medio de todo este caos, en medio de 2 criaturas que se añaden a la casa, en medio de un matrimonio que está en crisis, en medio de un esposo que no sabe qué hacer con su esposa, eh, está tomando lugar todo este escenario. Y yo quiero que en el próximo segmento, vamos a hablar un poquito más acerca de todas esas cosas que tomaron lugar, qué hicieron durante ese proceso y cómo pudieron manejar esta situación, que yo sé que no es una situación aislada, no es una situación eh, que le sucede a una persona, sino que hay cientos y miles de personas que están ahora conectadas con nosotros o que conocen a una persona que está pasando por una situación como esta, o que tú mismo o tú misma que estás conectada, que estás mirando este programa, dices, esa soy yo. Pues tengo para ti buenas noticias. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a ver no solamente el proceso y todo lo que se manifestó, sino esa esperanza que hay para ti, de la misma manera que la encontró nuestra invitada de hoy, Isabela Polanco. En unos segundos regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Es tremendo lo que estamos escuchando y sabemos y hablábamos en la pausa aquí entre nosotros, cómo entendemos que esta temporada de programas que Dios nos ha guiado a hacer para cada uno de ustedes están entrelazados con testimonios poderosos de liberación, de sanidad, de la ansiedad, del pánico, salud mental, y cómo cada una de estas cosas de alguna manera tienen algo que los entrelaza, una ausencia paterna. Yo creo que es importante que como padres, los que están mirando ahora, entendamos
qué tan esencial es que no solamente estemos allí para proveer una necesidad de alimento, proveer una necesidad del vestido o de una casa, sino proveer una atención donde el niño, donde la niña pueda ser instruida, donde le puedas dar un tiempo a tus hijos para indagar dónde está la necesidad de su alma, qué es lo que carece, porque a veces no necesitan tanto que te esfuerces por algo financiero, sino necesitan que tú estés presente como padre y como madre. Pero vamos a darle continuidad a esto. Isabela, ¿cuáles son las cosas que comienzan a manifestarse? ¿Cuáles son las cosas que comienzan a aparecer? Yo sé que la mencionaste así por encimita en el primer segmento, pero vamos a hablar un poquito más abundante porque sé que hubieron momentos de tanta crisis que tuviste que salir huyendo. Sé que hubieron cosas específicas que sucedieron que tú hacías para escapar de esa situación en la cual estabas atrapada. Sí, verdaderamente, sé que si me ves ahí, me estás viendo, es porque tal vez tú también estás experimentando estos momentos difíciles y a veces nos sentimos hasta avergonzados. Yo puedo decirlo con toda honestidad, pastores, yo tenía vergüenza, mucha vergüenza de que la iglesia, de que personas que trabajaban conmigo en el ministerio supieran lo que yo estaba experimentando porque me sentía como que yo era una mala cristiana. Y creo que muchas personas que son cristianas, que están ahí viéndonos, se preguntarán, ¿y yo cómo puedo sentirme como una hija amada de Dios cuando mis manifestaciones, mis expresiones en el medio de un proceso de salud mental son tan graves, son tan Mm, feas, ¿verdad? ujú, Yo llegué a experimentar momentos, como usted decía, pastora, que la ira era tan fuerte, el enojo era tan descontrolado que no era solo físico de lanzar cosas, sino de verbalmente herir. mm, Era como si yo me sacaba, mm. era como si todo la ira y el enojo que yo tenía por no haber tenido un papá, porque me abusaron, por cualquier situación que me estuviera pasando, yo la cogía con la persona con quien yo estaba. Específicamente la persona que más pasó fue mi esposo, porque eso no sucedía con personas de afuera. Claro, pero hay un elemento que tenemos que recalcar aquí. Hay manifestaciones que comienzan a tomar lugar porque en la impotencia, cuando estaba siendo abusada, Ujú. era la identidad de un hombre, Sí. que era tu esposo, porque lo entrelazas y lo conectas Ujú. con aquella persona que te robó esa intimidad. Sí. Y tu esposo, aunque era algo de concepción mutua, el amor que tenían y la intimidad de lo cual disfrutaban, también traía memoria, porque era un Ujú. acto sexual el que estaba tomando lugar. Ujú. Y hay esa niña que está escondida dentro de ti, que no había sido sana, que había sido marcada por eso. Entonces, cuando ves esa identidad de hombre, que es con el que intimidas, claro, todo eso sale de una forma agresiva hacia él. Aunque lo amas, él es el que representa esa persona que te robó tu niñez, tu pureza, Así es. tu inocencia, y de la cual en ese tiempo no te podías Defender. defender. Me había sentido atacada, pastora, como le expresaba, por eso mismo, porque mi esposo representaba esa figura que me dañó, que me abandonó, que no estuvo ahí para mí. Entonces, en esos momentos donde la ira era tan grande, donde había un desborde de violencia, me enojaba, gritaba, tiraba cosas, entonces venía esa culpabilidad tan fuerte que me llevaba a un momento muy bajo de depresión, Mm, donde yo tenía que coger mi vehículo, irme a otro lugar porque estaba tan airada que no me podía detener. ujú. Me iba y en ese momento tuve que en momentos hacer llamadas al centro de prevención suicida. Eh, Mi esposo no sabía qué hacer ya, más que orar, más que seguir creyéndole a Dios, más que seguir con las pastillas, pero pastillas, psicólogos todas las semanas, y aún así tenía esos momentos donde no podía encontrar la calma. Y a eso le añadimos el hecho de que él estaba cuidando 2 niños pequeños, Sí. prácticamente, bebitos, Menores en de 3 años. menores de 3 años los 2, y no sabía, de dónde había salido esta mujer que él no conocía, porque no se había casado con esa mujer. Se había casado con una jovencita, tierna,
amorosa, dedicada, y de repente lidiar con este miedo, con este monstruo que se había desatado. No, yo pensando, tú sabes que muchas personas dicen que el acto sexual es solamente algo físico. Por ahí vemos una vez más que no solamente es físico, sino que se entrelaza con tu alma, tus emociones, Ujú, tus ujú, pensamientos. Y ese ha sido el engaño del enemigo. ujú. En estos últimos días, decir, no, eso es algo físico nada más. Y ha creado una confusión en nuestros jóvenes y en nuestra gente, no sabiendo que eso trae ataduras Así en el es. alma y que tal vez no la vemos manifestada ahí mismo. Claro. Mira cuando se manifestó, cuando tu abuela Ujú. muere y entonces surge todo lo que estaba acumulado ahí por tantos años. Mm. Así es. Poderoso surge en un momento de pérdida Ujú. Ujú. y surge en un momento donde la persona que quizás ella sentía seguridad, su norte, como decimos, su lugar de protección, deja de existir. Tremendo. ¿Qué sucedió entonces con tus hijos? O sea, a su corta edad, ¿cómo fue, Ujú. cómo se dio la situación con ellos? Sí, la verdad, como madre me afectó mucho porque no podía disfrutarlos. Ujú, Era un agobio, era el sentirme abrumada, era el constantemente, hasta para hacer las tareas normales del hogar, fregar, limpiar, era todo me sentía que me caía encima. Y los niños, yo jugaba con ellos en la cama porque me sentía tan deprimida que el cuerpo lo sentía y era claro. un desgaste. Entonces llegaba mi esposo de la oficina de hacer sus cosas y me encontraba acostada en la cama jugando con los juguetes encima de la cama porque la energía no había. No Claro. tenía energía porque yo decía, wow, se siente en el cuerpo. Me siento mal en la mente y me siento mal en el cuerpo. No tengo ánimo. Y me decían, mami, ¿por qué lloras? Y yo tenía que explicarle, mami, está triste. Tuve que comprarle un libro para explicarle lo que me estaba pasando, porque como había momentos donde me airaba mucho, ellos no entendían y se asustaban. Mm. Y me imagino también que el elemento de la medicina Ujú. que tomabas es de alguna forma un tranquilizante Sí. para poder calmar las emociones Ujú. y eso también de alguna forma pues baja la energía del cuerpo porque es como para tranquilizar todo lo que está sucediendo en el momento. Por ende, no tenías fuerza para levantarte y para ser la esposa del ama de casa responsable y tampoco para cuidar tus hijos de una manera saludable. Qué tremendo. Pero yo sé que en medio de todo lo que tú viviste, tenía que haber una luz, Sí. que aunque quizás se veía muy lejos en el túnel en el que estabas viviendo, en esos momentos de conciencia clara que venían, tenía que haber algo que te sostenía en medio de todo esto que estabas viviendo para que no sucumbieras totalmente y llegaras al momento de Ya. cometer el suicidio. Sí, verdaderamente creo que algo que me fue de mucha bendición fue mi fe. El tener a Dios, el haberlo conocido en un momento de paz, donde yo no estaba pasando por esto, el haberlo conocido verdaderamente. Yo creo que fueron los 4 años donde más oré, donde más clamé, donde me desesperaba, iba y me tapaba con la sábana y le decía, no sé quién soy, Mm, ayúdame, porque estoy así, no me dejes. Y sentía esa calma, pero Dios no me hablaba. mm, Pero sí sentía que me decía, donde venían esos momentos de sentir que quería terminar con mi vida, porque el querer terminar con mi vida era, quiero escapar de todo esto. claro, Realmente yo no quería dejar mis hijos, yo no quería dejar mi esposo, yo tenía una familia hermosa, o tengo una familia hermosa, claro. pero era el quiero correr de aquí, ¿quién me rescata? Rescátame. Y en ese momento Dios usaba este versículo que te quiero compartir a ti que nos estás viendo en Salmo 118:17 que dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Y qué bendición para mí hoy yo poder contarte a ti lo que hizo el Señor. Mm, Que en medio de eso Él me decía, siempre hay esperanza, porque lo que yo sentía era, no voy a salir de aquí. No hay esperanza, ni mm, Dios me está ayudando, porque como no había solución, claro. yo sentía que Dios no me oía. Mm, Pero Él me decía, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar a transitar. Inclusive en medio de ese proceso me dio una melodía en inglés, que lo voy a decir en español, donde Él me decía, déjame transitar contigo las altas y bajas.
Déjame acompañarte en esos momentos. Y así te dice Dios hoy. Déjame acompañarte en ese momento, porque a veces la sanidad no llega cuando la queremos. Llega cuando es el tiempo de Dios y no podemos desistir. Quedarnos ahí agarrados de Él, decirle, Dios, ven conmigo, porque a veces lo ponemos a un lado. Esto es muy feo, yo no soy digna, pero yo no podía ponerlo a un lado porque yo estaba entre la vida y la muerte, literalmente. Era o me agarro de ti o me voy. Mm. Y Él fue mi sostén. Y Él puede ser tu sostén también. Amén. Wow, qué lindo. Podemos orar. Yo creo que sería lindo orar Sí. y hablarle a esas personas que están acá y que necesitan una palabra de fe y de esperanza. Podría mirar y hablarle al corazón y desatar una palabra de fe y de gracia a través de la oración. Me gustaría orar por ti que tal vez estás enfrentando un momento como el que yo pasé por 4 años. Orar en esta hora y pedirle al Padre, Señor, te presento cada persona que en este momento se encuentra en un momento de desesperación, en un momento de dolor, en un momento de angustia, en un momento de Señor, mi vida ya no tiene sentido, ¿para qué vivir? Mi matrimonio se está destruyendo, mis hijos. Pero oramos en esta hora creyéndole al Padre de que hay sanidad y que hay esperanza en Cristo para ti, de que hay un consuelo para tu corazón herido, de que hay una sanidad para el corazón que no tuvo un papá, para el corazón que fue abusado, para la niña o el niño que se enfrentó por un trauma que no debiste haber pasado. Oramos en esta hora para que tú puedas recibir el abrazo de papá Así es. y que Él pueda hoy recordarte que Él está contigo y que Él quiere transitar cada dolor, cada dificultad y llevarte hacia el lugar donde tú vas a encontrar pastos para comer, para saciarte, para sanarte y para levantarte. Amén. Qué hermoso este testimonio de vida que no termina aquí. Nosotros en la próxima programación venimos con el desenlace del proceso de esta sanidad que tomó lugar en la vida de Isabela Polanco y que de la misma manera puede haber una Isabela que nos está mirando en este momento, pero que el día de hoy ha recibido esa luz de esperanza que le dice, Dios está transitando contigo en medio de todo lo que estás viviendo. Y de la misma manera que hoy Isabela está con nosotros, en un momento dado estarás en otro lugar, porque la palabra declara que de la misma manera que somos consolados, también nosotros consolaremos. Así es que con esta palabra de esperanza y de vida, nos despedimos de cada uno de ustedes, invitándolos para la próxima, porque regresamos con la culminación de este testimonio de vida. Bendiciones para todos.